Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías y hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en este primer viernes de la Cuaresma del 2023, en esta primera semana. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pues ya estamos de vuelta a las ondas en esta nueva temporada radiofónica Semana Santera. Tercera temporada. Parece que fue ayer cuando empezamos y aquí seguimos a vuestro lado, acompañándoos, informándoos, entreteniéndoos. Y es que nos hace muchísima ilusión y nos hace muy felices hablar de nuestra Semana Santa, porque para eso estamos, para fomentar, divulgar, promocionar la Semana Santa de Valladolid. Pero sobre todo nos hace enormemente felices que vosotros, queridos amigos oyentes, nos escuchéis. Y sois muchos, cada vez más. En las estadísticas que manejamos, en una plataforma, en las varias plataformas de audio en las que estamos presentes, pues nos dice que de los 34 capítulos que ya tenemos publicados, el más escuchado es el que el año pasado hicimos y dedicamos a la música de la Semana Santa. En esas plataformas de audio en las que tenemos estadísticas tenemos una audiencia de 10.000 oyentes, queridos amigos, 10.000 oyentes para un programa joven de radio como es este de Hermanos Cofrades. Y en los principales países en los que nos escucháis es, por supuesto, España, México, Estados Unidos, Perú, India, Guatemala, Chile, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Alemania, Singapur e Italia, aparte de otros muchos más países que tampoco os vamos a cansar con la enumeración de todos esos países que nos escuchan. Y dentro de España, las principales comunidades autónomas, por supuesto, es Castilla y León, Madrid, Andalucía, Canarias, Cataluña, Valencia y Galicia. Y dentro de Castilla y León, las principales provincias o localidades es, como no, Valladolid, Salamanca, Burgos, Medina del Campo, Palencia y León. De toda nuestra audiencia, de esos 10.000 oyentes que tenemos, el 80%, para que os hagáis una idea, es la audiencia masculina y el 20% audiencia femenina. El 50% de los escuchantes estáis comprendidos edades entre los 28 y 44 años, el 19% entre 45 y 59 años, el 14% entre 23 y 27, 9% entre 18 y 22 y el resto del porcentaje que queda entre las distintas edades que faltan. Seguro que os habéis dado cuenta, los que nos seguís por las redes como Facebook, Twitter, Instagram, que hemos cambiado nuestra imagen. Hemos modificado, manteniendo la esencia, nuestro logo. Por eso queremos dar en este punto del programa las gracias a nuestro amigo Roberto Caballero Liaño, artista, pintor, diseñador gráfico, quien ha sido el creador de este nuevo logo, si nos permitís esta expresión, este nuevo logo de Hermanos Cofrades. Ha sabido plasmar nuestra esencia con su sensibilidad artística y no podemos estar más satisfechos. Gracias, querido amigo Roberto Caballero. Bueno, que me enrollo y lo que queréis es que entremos en materia. Y como solemos hacer al comienzo de cada programa, y es que se ha convertido ya sin duda alguna en nuestra seña de identidad, además de porque creemos que es necesario repetirlo para que sigamos siendo conscientes de lo que tenemos y por lo que debemos seguir trabajando. Y es repetir y recordaros a todos los hermanos cofrades de Valladolid lo que el cardenal Marcelo González pronunció en su pregón de Semana Santa allá por el año 1955. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Bueno, lo dicho, que hoy volvemos a reencontrarnos de nuevo después de un año. El tiempo avanza muy rápido y ya estamos a las puertas de otra Semana Santa, la del año 2023, que tendrá que ser inolvidable, única e irrepetible. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido. Desde hace meses estábamos con la cuenta atrás para encontrarnos con nuestra audiencia y la impaciencia de contar cosas de Semana Santa en nuestra ya tercera temporada. Pues sí, buenos días, lo primero. Saludos a todos de nuevo y sed todos bienvenidos y bien hallados, hermanos cofrades y amigos de la Semana Santa de Valladolid y de cualquier rincón del mundo cofrade. Porque nos consta, como muy bien ha dicho Raúl, que nos seguís desde otros lugares de la geografía española y desde otros puntos del globo.
Efectivamente, Raúl, cómo pasa el tiempo, ya tercera temporada de Hermanos Cofrades. ¿Quién nos lo iba a decir cuando comenzamos así como quien no quiere la cosa, jugando a hacer radio, que Hermanos Cofrades tuviera este tirón y que pues hemos vuelto de nuevo? Así que aquí estamos para estrenar tercera temporada. Estamos prestos y dispuestos para tratar de seguir ayudando con lo poco que sabemos, y lo hacemos de manera humilde y sencilla porque no sabemos hacerlo de otra manera, pues cómo promocionar nuestra Semana Santa y dar voz a todas las cofradías de Valladolid que pasan por aquí y tratar otros temas de importancia para nuestra tradición por excelencia. Pues ese es nuestro objetivo, nuestro empeño y con el que seguimos, Raúl. Muy bien, y antes de presentar a nuestro colaborador habitual, hemos de recordar a los queridos amigos oyentes que grabamos nuestro programa como siempre. Ya se han convertido, Roberto, en nuestros estudios centrales aquí en el Hotel Mozart, que tan amablemente nuestro amigo Dani Vaquero, Dani Mozart. Nuestros estudios centrales son. Efectivamente, aquí ya le hemos mangado las llaves a Dani y aquí nos hemos ocupado. Así que nada, muchísimas gracias a Daniel, a todo el equipo que tienes por aquí ayudándonos, colaborando con la realización de este programa de Hermanos Cofrades. Encantadísimos de estar en tu casa como siempre, Dani. Y ahora sí, Miguel Ángel Alonso Crucito, bienvenido de nuevo, saludos. Como no han pagado la cláusula de rescisión, aquí estás con Hermanos Cofrades otra temporada más. Y te voy a decir el porqué. Lo primero porque te apellidas Alonso, como nosotros. Y también porque la nómina que te pagamos es muy alta, ¿eh? Te lo voy a recordar, un par de vinos y unos torrendos. Excepto los viernes, que ya sabes que son de ayuno y abstinencia en Cuaresma, ¿eh? Así que nada, que la sección de incienso y romero vuelve a aromatizar los finales de este programa. Y Miguel, por supuesto, Crucito, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Buenos días también a vosotros, que a pesar del mercado de invierno y de la cláusula de marras, pues bueno, aquí estamos un año más dispuestos a darlo todo y además encantadísimo de hacerlo y más en tan buena compañía. Saludamos, por supuesto, quiero saludar a mi querido tocayo y hermano mayor de la oración del huerto. No es verdad eso de que lo malo abunda, ¿no? Saludo también a Javier, con el que comparto múltiples inquietudes acerca de la historia de nuestra Semana Santa y autor de un fantástico blog sobre todas las cofradías. Y bueno, por supuesto, a Pilar y al resto de los acompañantes, sin olvidarnos, como antes has mencionado, de Dani, que es como un poco el alma mater de todo esto. Hombre, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues hoy, queridos amigos, como ya nos ha adelantado Miguel Ángel Alonso, va a ser un programa dedicado a una cofradía que hunde sus raíces en aquellos hortelanos y trabajadores del campo y de la jardinería, que luego formalizaron en hermandad para alumbrar y dar culto a esa escena de la pasión cuando Jesús se encomienda a su Padre en aquella oración de Getsemaní. Y ya de paso, Roberto, pues nos vas a presentar a nuestra mesa de contertulios y la saludamos, aunque ya Miguel, como decíamos antes, pues les ha mencionado. Sí, efectivamente vamos a hablar de la cofradía penitencial de la oración del huerto y San Pascual Bailón. Así que damos la bienvenida en este punto a hermanos cofrades y están aquí para hablar con nosotros pues los hermanos Miguel Ángel Bombín, hermano mayor de la cofradía de la oración del huerto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Pilar Moreno, vicehermana mayor, sé bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y por último Javier Juárez, cofrade, también de la oración del huerto, historiador del arte, que tanto sabe, como dice Miguel Ángel, de cofradías, de historia, de pasos y de todo lo que tiene que ver con el arte de Valladolid. Sé bienvenido, Javier. Buenos días, gracias. Y también en este punto permíteme dar las gracias a Elena, que es con la que está hablando este tiempo atrás, para gestionar un poco el programa y me ha dicho que no podía estar con nosotros, así que también mandamos un mensaje a Elena, que no sé exactamente qué cargo tiene, pero bueno. La secretaria. Secretaria, pues la damos también las gracias por las gestiones a Elena. Muy bien, pues nada, Miguel Ángel, Pilar, Javier, bienvenidos y gracias por estar en Hermanos Cofrades. Es un placer recibiros en nuestro programa y vamos a intentar que os sintáis cómodos. Bueno, Javier ya está con nosotros en algún programa anterior y eso, que queremos que os sintáis cómodos con nosotros, pues hablando de lo que nos gusta, de la Semana Santa y de vuestra cofradía. Solo os voy a decir una cosa: cada vez que hablamos con alguna de las cofradías en nuestro programa, nos sentimos
parte de vuestras cofradías con las que hablamos. Pero en esta ocasión, y nos vais a permitir esta licencia, nosotros que venimos de pueblo y la huerta, seguimos teniendo huerta, pues oye, pues eso es un vínculo que todavía nos sigue uniendo cada vez más y cabe con vosotros. Así que nada, lo dicho, que somos una cofradía afín. Roberto, que vamos al lío. Y vamos a ello. Como no queremos perder nuestra esencia de hermanos cofrades, recordamos hoy otro pregón de Semana Santa, el que en 1957, pronunció nuestro otro vallisoletono de pro, don Francisco Pino. Francisco Pino fue un poeta vallisoletano que nació el 18 de enero de 1910 y lo hizo en el seno de una familia asentada, dedicada al comercio. Fue bautizado en la Iglesia del Salvador, cursó sus estudios en el Colegio del Lourdes y estudió bachillerato en el Instituto Zorrilla, para luego hacer la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid. La guerra civil le pilla en Madrid y en la posguerra, dada su condición de republicano, le acarrea periodos en la cárcel. Se casó en 1947 con María Jiménez y decide afincarse en su Valladolid natal, en una casa del Pinar de Antequera, donde se dedica a la poesía y escribe obras como Cancionero y las conocidas carpetas amarillas, verdes, grises. Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid y socio de honor del Ateneo de su ciudad. Pero vamos a destacar, Roberto, algunos pasajes de este maravilloso pregón de Francisco Pino. Sí, como sabéis, siempre hacemos un pequeño resumen del pregón en cuestión, así que nada, hoy se lo dedicamos a Francisco Pino. Decía así, entre sus múltiples párrafos que aquel día deleitó a Valladolid: nos acercamos a una gran realidad espiritual, en sus tres dimensiones de belleza, historia y devoción. Realidad creada para manifestarse en unos lugares concretos, como en nuestra ciudad de Castilla. Y las gentes vienen a visitar una belleza viva y operante, adscrita con constancia histórica a la verdad. También alabó al imaginero del que dijo que de la luz del sol de Castilla forjó su gubia, y continuaba diciendo para honrar al escultor que hizo la soberbia imagen de la Piedad de San Martín: sonarán las campanas en las torres de Valladolid. Vemos a la luz del alba al imaginero apresurarse a su taller, y ese imaginero tiene su rostro humilde y entusiasmado de Gregorio Fernández. Frente a la Piedad ya acabada, ¿no se preguntaría si había abandonado la orilla del río o seguía contemplando en ella el vuelo de la aurora? Hallazgo impar de Gregorio Fernández este grupo de Piedad de San Martín, orilla aún y curso el cadáver del hijo derramado bajo el seno de la madre, y doble espejo de Dios y de su propio dolor, el sereno rostro de la Virgen vuelto hacia Jesús como persona de la Santísima Trinidad. Aurora, Aurora es la Virgen de la Piedad, así nos la otorgó para siempre el imaginero. Ensalzó también a Valladolid, sus puestas de sol, sus cielos, sus paisajes, sus pinares, sus castillos, el de Terrolobatón, el de Medina del Campo, el de Peñafiel, y lugares como Puente Duero, Simancas, Viana de Cega, para destacar que la Providencia eligió a Valladolid para ser la capital de la devoción de los españoles en ese último imaginero que se llamó y se llama Bernardo de Hoyos. Termino. Se refirió también a la cruz, que decía que era la razón de aquellos tiempos de los siglos XVI y XVII, y a la figura del penitente Francisco Sánchez, que vino desde Toledo a Valladolid, el conocido carmelita Francisco de la Cruz. Le esperaba todo Valladolid en las calles para ofrecer su ferviente admiración al caminante, que con su cruz al hombro había intentado por primera vez tan devota hazaña. Abrazado incansablemente a ella, viviría para siempre aquel orate de la cruz. Varios días prolongó su estancia en Valladolid para visitar nuestras imágenes. Sin duda, Cristos y vírgenes recibieron el ardor de las miradas del que había sido arriero en su juventud y, cómo no, las imágenes del Carmelo que Gregorio Fernández tallara para los conventos de esta orden.
mediador y ejemplo de todos los viajeros de nuestra Semana Santa, realizó este poema dedicado a la cruz, pues este era el modo de pensar y de ser en aquella España de entonces, donde los imagineros no estaban solos, pues estaban esos otros imagineros de Dios y tras ellos, por las calles de Valladolid, la admiración y el calor del pueblo. Ya no pesa la cruz, que es cruz ligera, después que en cruz se levantó el más justo. Abrázate a la cruz y considera que no pesa la cruz, sino al injusto. El premio de la cruz en cruz espera, si con su cruz tu cruz llevas con gusto, pues después que en la cruz venció al pecado, el yugo de la cruz ya no es pecado. El que sin esta cruz llegar se atreve, al triunfo de la cruz ciego camina, que es estrella la cruz. Como decíamos antes, queridos amigos oyentes y miembros de la cofradía de la Oración del Huerto, los que hemos mamado, permitidme esa expresión, la huerta desde pequeños, en nuestro pueblo teníamos que haber sido cofrades de esta hermandad, porque es una hermandad que nace al cobijo de eso, de los hortelanos de Valladolid. Roberto, cuéntanos un poco los orígenes de esta cofradía penitencial. Pues si en algún momento cometo algún error, nos puntualizáis, que seguro que estáis más adaptados que nosotros. Hombre, para eso han venido, para eso os pagamos, ¿eh? Pues bien, la cofradía se funda el lunes 13 de marzo del año 1939, precisamente en una de las sedes históricas de la Semana Santa de Valladolid, la Iglesia de las Angustias. Para ponernos un poco en situación, debemos recordar que los años 30 del siglo XX comenzaron siendo muy productivos en cuanto a fundaciones de nuevas cofradías y hermandades se refiere. Ya vimos el año pasado, en los programas que hicimos, que en 1929 se fundaron las Hermandades de la Sangre y de las Siete Palabras, en el 30 las del Atado a la Columna y las del Santo Entierro. Es decir, que el interés era grande en seguir creando más cofradías, pero este proceso se vio interrumpido por los terribles años de la Segunda República y la Guerra Civil. Acontecimientos que dejaron un poco en suspenso las propuestas de nuevas fundaciones. Realmente había mucha inquietud en una parte de la Iglesia de Valladolid y en los grupos que conformaban la diócesis, pues había interés y necesidad en seguir alumbrando pasos históricos, ya que las hermandades antiguas no podían hacerlo por falta de cofrades, sobre todo la Veracruz, que no llegaba a los 200 y disponía de varios pasos procesionales que por falta de efectivos no podía alumbrar. La Oración del Huerto será una de esas hermandades que se vea en esta tesitura, y es que va a estar favorecida en esos primeros momentos por el entonces párroco de San Pedro Apóstol, que luego también lo sería de la Iglesia de Santiago, don Ricardo Núñez, que, conocedor del interés de hortelanos y jardineros de Valladolid, va a relanzar la idea de dar culto al paso de la penitencial de la Veracruz de este mismo nombre, obra del escultor Andrés de Solanes. Este grupo de cofrades se reunieron en aquella fecha citada, entonces presidía la diócesis el arzobispo de Valladolid, don Antonio García y García, y allí tomaron una serie de acuerdos, entre los que figuraban el nombre de la hermandad, el paso al que debían acompañar el Viernes Santo, la primera cuota a pagar, entonces de 50 céntimos, así como adoptar como patrón al franciscano San Pascual Bailón. Disponemos, en Hermanos Cofrades, del acta de fundación de aquella fecha histórica del día 2 de mayo de 1939, y que dice así literalmente: el día 13 de marzo de 1939 se celebró una reunión convocada por varios entusiastas de tal idea, destacando por su trabajo a favor de la hermandad el hermano Salvador Sánchez. En dicha reunión, que fue presidida por el entonces párroco de San Pedro Apóstol de esta ciudad, don Ricardo Núñez, y que se celebró en el local de juntas de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, una vez constituida la hermandad y nombrada la junta directiva provisional que la integran los 11 hermanos que figuran los primeros en la lista, se tomaron los siguientes acuerdos: que dicha hermandad tenga como fin especial adornar, acompañar y alumbrar con el mayor esplendor posible el día de Viernes Santo el paso de la Oración del Huerto, que se venera en la iglesia penitencial de la Santa Veracruz. Se acordó asimismo que lleve por título de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón, la hermandad
que sea su patrón y santo, y todos los años, con la mayor solemnidad posible, se celebre una fiesta el día de San Pascual. También se acordó que los hermanos pagasen la cuota de 0,50 pesetas mensuales. Quedó acordada una comisión de la aprobación y tramitación de reglamentos y licencias. Quedó formada la hermandad con 40 hermanos y con otros acuerdos sin interés se levantó la sesión a las 9:15 de la noche, en Valladolid, a 2 de mayo de 1939, año de la Victoria. Dos años después, 72 hermanos presentaban el reglamento o los estatutos para su aprobación al arzobispo de Valladolid, pero esta tradición de los hortelanos y agricultores venía ya de muy antiguo. Y es que el 17 de mayo de 1739 se había fundado una cofradía sacramental, que no penitencial, y que rendía culto al santo franciscano. Dicha hermandad se fundó en el convento de San Diego. Recogían, por tanto, esta advocación y devoción por San Pascual Bailón y la unían para conformar una cofradía de penitencia. A la nueva cofradía se van a unir, aparte de los hortelanos, los trabajadores de parques y jardines y los peritos agrónomos, siguiendo con la tradición gremial de aquella de 1739. Y debemos recordar, por tanto, a su primer presidente, don Melitón Gutiérrez, que estuvo en el cargo entre 1939 y 1943. Primera salida procesional y devoción por el paso de Andrés Solanes. La cofradía ya participó alumbrando al paso de la Veracruz al mes de fundarse, pues aquel Viernes Santo del 39 cayó en 7 de abril, tan solo 6 días después de finalizada la Guerra Civil. Y se agradeció efusivamente y de manera extraordinaria al cofrade don Aquilino Fuertes por el adorno gratuito del paso, hecho que seguiría realizando en años sucesivos. Estos primeros pasos dieron sus frutos y se vio cómo los cofrades comienzan a aumentar en número. Cofrades que, por cierto, tenían una gran devoción a la Eucaristía y a la Pasión de Cristo. Al principio desfilaron sin hábito penitencial, incorporándolo al poco tiempo. Fue en el año 42, donde decidieron que sus colores fuesen reflejo de la escena del paso. Y obviamente el verde olivo no podía faltar. A decir verdad, lo adoptan primero sin capa, para añadir esta pocos años después, en 1949. ¿Pero por qué es importante el año de 1945? Porque hay petición al arzobispado de un grupo de mujeres, que se decían llamar señoras piadosas, con verdadero interés por pertenecer a la hermandad, pues querían tener los mismos bienes espirituales y dar culto a sus devociones, como hacían sus hermanos cofrades varones. Se rompía así el carácter gremial que decíamos antes. No obstante, tras su aceptación por el vicario como cofrades, estas hermanas no pudieron participar ni en reuniones ni ostentar cargos directivos, ni tampoco participar en las procesiones. Eran otros tiempos, sin duda, por cierto, no muy lejanos a estos nuestros actuales. Tan solo han pasado 77. Otro año de interés en la cofradía es 1946, que es cuando se integran dentro de la recién creada Junta Pro Fomento de la Semana Santa y además deciden realizar una escultura de San Pascual Bailón, pues festejaban y honraban cada año al santo titular y no disponían de imagen a la que venerar. Su importe ascendió a 800 pesetas, terminándose en 1949. 1951 será también importante, ya que se crea la nueva procesión del Rosario en la tarde del Lunes Santo, donde la hermandad será protagonista con su paso titular. Son años en los que se introduce en la escenografía del paso el olivo, como elemento esencial a la vez que decorativo. Tras traerlo de diversos lugares, finalmente será aportado por el huerto del convento de las Hermanas Dominicas del Corpus Christi, donde la hermandad fija su sede canónica. Otra intención de la cofradía, casi desde el principio, fue la reconstrucción integral del paso, incorporando la totalidad de esculturas que lo componían.
sueño que se consiguió hacer realidad, aunque solo fuese de manera temporal. Esto se consiguió efímeramente entre los años 1993 y 1995, donde se pudo observar por las calles de Valladolid, aparte de Jesús orando en el huerto y el ángel sosteniendo el cáliz, a las esculturas del Sayón del Farol y a Judas Iscariote. Las décadas de los 60 y los 70 fueron complejas, sobre todo esta última, los años 70, sin duda alguna por la crisis que sufre la Semana Santa vallisoletana. Los años 80 fueron un resurgir en todos los aspectos, primero porque comienza a participar la mujer de manera más asidua y con plenos derechos dentro de las hermandades. La oración del huerto no era ajena a esta realidad. Y también porque la cofradía nombra cofrade de honor al entonces Papa Juan Pablo II, hoy ya santo. El conocido como Papa Wojtyła o también como Papa de los Jóvenes, recibió a una delegación de la hermandad en Roma en aquel año, en el que se cumplían los 50 años como cofradía. Por esas fechas también se acometió la restauración de las esculturas del paso, ya que presentaban un estado bastante deteriorado, redescubriendo fundamentalmente la policromía y la hermosura del rostro de Cristo. Así sucedió en el año 1992, año que significó la participación de la cofradía en la procesión que se desarrollaba por el barrio de las Delicias en la tarde del Jueves Santo, la conocida como Procesión de Nuestra Señora de la Amargura, y que venía ya realizándose desde el año 1951. Aunque antes hubo una inquietud y proyecto en la hermandad de realizar una procesión el miércoles santo por la tarde, que reflejase el momento de la oración de Cristo en Getsemaní, hecho que no llegó a concretarse. Esta procesión finalmente se trasladó en 1994 al centro de la ciudad para acudir a la catedral y que finalmente ha dejado, como todos ya sabéis, de existir o celebrarse como tal en la Semana Santa del año pasado, del 2022. Curiosamente, la cofradía en esa procesión de la amargura del año 1994 alumbró a la imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, propiedad de los franciscanos capuchinos de la Iglesia de la Paz. Querían mostrar la escenografía del prendimiento de Cristo, pasaje bíblico de la Pasión muy ligada secuencialmente a la oración del huerto. Esta idea o este proyecto de la cofradía se va a ver hecho realidad en la procesión del Jueves Santo 4 de abril de 1996, cuando se estrenó la imagen del Cristo del Prendimiento, imagen que, por cierto, fue bendecida por don José Delicado Baeza el 20 de febrero. Ambicioso proyecto este de la cofradía que encargará al escultor vallisoletano Miguel Ángel Tapia y que culminará en el año 2012 con la adquisición de la última escultura que completaba de esta manera la escena o el paso del prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos. En 2013 este paso participaba en el Via Crucis Extraordinaria con motivo del Año de la Fe. La cofradía, también en ese año de 1995, aparte de aprobar nuevos estatutos donde oficializa su nombre actual, cambia de sede. Dejó de estar en el convento de Santa Catalina de Siena para acomodarse hasta el año 2021 en el convento de sus hermanas dominicas, las del Corpus Christi del Prado de la Madalena. Y digo 2021 porque en ese año definitivamente se ubican en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, que ahora nos comentaréis este cambio de sede, ahora os preguntaremos por ello, ya que las hermanas dominicas cierran en el año 2020 su convento y debéis buscar, por cierto, obviamente una nueva sede, haciendo un traslado de manera privada y silenciosa, ya que fue en plena pandemia. Ahora nos lo comentáis. Bueno, y para ir terminando y dar paso a nuestra charla cofrade, tenemos que decir algunos apuntes más, como por ejemplo... Pues que la cofradía encarga una nueva escena de la oración del huerto al mismo escultor, Miguel Ángel Tapia, que se presenta en 2002 y que ha sido retocada por su autor entre 2012 y 2013. Este paso sale únicamente en la procesión del Jueves Santo, procesión que por cierto es nueva, ya que se estrenó el año pasado, el 14 de abril, bajo la denominación de Procesión de Cristo en Getsemaní. La cofradía ha sido protagonista 2 veces del cartel anunciador de la Semana Santa, en el año 1989 y 2016, y sus pasos procesionales han presidido el montaje para el pregón de la Semana Santa, tanto en el año 2001, con la oración del Huerto de Solanes, por última vez completa, así como en 2016 con la totalidad de las esculturas del Paso del Prendimiento en un montaje muy original y novedoso. La hermandad celebra también en Cuaresma un triduo a la oración del Huerto, otro al Prendimiento, ahora ya en su nueva sede de San Nicolás de Bari, así como un solemne besapié, bueno, ahora diremos acto de veneración, no sé cómo estará esto del besapié este año ya, al Cristo del Prendimiento el sábado de Pasión.
y el 17 de mayo celebra con gran gozo y alegría la festividad de su patrón San Pascual Bailón. Y ya pues vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de los pasos con los que cuenta la Cofradía de la Oración del Huerto. El primer paso es el de la Oración del Huerto de Andrés de Solanes de 1629. Sí, aparece una imagen de Jesús orando de rodillas sobre una piedra o peñasco. Es de hermoso rostro, que extiende ligeramente su brazo derecho para pedir fuerzas al Padre. Momento crítico este de Jesús en Getsemaní, donde asume y espera con resignación ese cáliz de amargura que le anuncia el ángel y que el mismo Jesús pide que se aparte, pero que no rechaza porque es la voluntad del Padre. Posee una rica policromía con pliegues bastante rígidos en el manto y ropajes. Este paso cuenta también con las imágenes del ángel que sostiene un cáliz y que acabamos de citar, y de dos más que se encuentran en el Museo Nacional de Escultura, las ya citadas, figura de Judas Iscariote y la del sellón con la lanza. Se adorna con un olivo para dar más credibilidad a la escena, paso que bajo mi punto de vista debería salir completo lunes y viernes santo, al menos en la general, pero bueno, ese es mi deseo. Paso de la Oración del Huerto, pero de Miguel Ángel Tapia, Sí. del 2002 y 2012-2013, como habíamos apuntado antes. Que lo tocó en esas fechas. Y por último está el paso del prendimiento también de Miguel Ángel Tapia, que está compuesto por las esculturas de Cristo en su prendimiento del año 1996, el Sayón del Farol 2004, Sayón de la Lanza el 2005, San Pedro Apóstol 2007 y el Desorajamiento de Malco en el 2011. Tardó 16 años en realizar este paso, siguiendo un poco, dice el escultor, el ejemplo del barroco castellano e imitando a Gregorio Fernández. Muy bien, luego como tenemos aquí a Javier Juárez, que es historiador del arte, pues luego vamos a preguntar un poco sobre los pasos, porque fíjate, desde el 1996, el paso del prendimiento, hasta el 2012, cómo ha tenido que evolucionar, cómo evolucionaron las distintas figuras que componen este paso, Javier. Sí, la verdad es que sí que se nota una evolución en el escultor, pero ya no solamente en el prendimiento, porque bueno, ahí se puede ver bien, porque las 5 imágenes, una vez ya juntas, pues es posible ver esa evolución, sobre todo en los sayones o en el San Pedro. En el San Pedro marca una gran diferencia, pero la evolución en Miguel Ángel Tapia se ha visto también en el resto de obras que ha hecho, tanto para Valladolid como para otras localidades. A ver si para el año que viene, Roberto, podemos, en nuestra 4ª temporada de Hermanos Cofrades, podemos hablar con Miguel Ángel Tapia, invitarle a nuestro programa y bueno, pues que nos hable un poco de su trabajo, de su bagaje, de sus planes de futuro, y a ver si para el año que viene podemos hablar con Miguel Ángel Tapia. Lo intentaremos, sí. Eso. Bueno, queridos amigos oyentes y hermanos de la Oración del Huerto, entramos ya sin más dilación en nuestro momento cofrade por excelencia,
en el que queremos saber vuestras inquietudes, vuestras vivencias personales, vuestras emociones, y seguro que salen un montón de cosas, porque aunque os pasamos muchas veces el guión, luego se nos ocurren un montón de preguntas y todo lo que tenéis escrito ahí de respuestas, pues seguro que no valen para... Bueno, valen, pero que preguntaremos otras cosas. Así que nada, Miguel, Pilar Moreno, me habías dicho, ¿verdad? Sí, Pilar Fíjate, te apellidas como a mi mujer, Moreno. No sois primas. Bueno, tú vienes de Soria, ya viene a venir al campo. No. Bueno, pues por empezar, vamos a hablar eso, como decía antes Roberto, un poco del cambio de la sede canónica. ¿Por qué surge esto y por qué elegís o elige la Cofradía de la Oración del Huerto San Nicolás y no otra parroquia? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, la cuestión es que se produce un hecho ciertamente importante para la cofradía, y es que el monasterio del Corpus, que pertenece a la Orden de las Hermanas Dominicas, pues por falta de vocaciones, por diversos motivos, pues va decreciendo el número de hermanas que allí estaban, y al final solo quedaban 5 de ellas. Entonces llega un momento en que a estas hermanas se las traslada de sede a ellas y se cierra el convento. En la Eucaristía que se celebró el día 8 de noviembre de 2021 fue la despedida, y donde se nos comunica a nosotros como cofradía y a los fieles que estaban allí, a los conventos que eran trasladada. En aquella homilía, don Ricardo nos recordaba que se cerraba un capítulo, pero no un libro. No se recordaba que dónde se nos pasaba otra cosa por la cabeza, que dónde irnos, dónde será la cofradía, qué haremos con nuestra cofradía, puesto que llevábamos muchos años allí y era nuestra casa, pero también había que entender a las hermanas y había que entender las circunstancias que se habían producido. En plena pandemia, una despedida tan restringida, pues no hay palabras de emoción en aquel momento, ya que desde 1887 era su casa, donde tenían ese convento, y bueno, pues los corazones de ellas estaban rotos, iba cada una a un sitio, etcétera, etcétera. Por suerte, el arzobispado encontró la solución, y gracias a la bondad de don Javier, el párroco de San Nicolás de Bari, la unidad parroquial de San Nicolás y San Miguel, fuimos acogidos con brazos abiertos, teniendo un lugar digno donde exponer nuestras imágenes y celebrar nuestros cultos. La verdad es que estamos muy contentos con él y con la acogida que nos ha dado en la iglesia. El traslado de las imágenes lo realizamos en mayo de 2021, y bueno, pues es el tercer traslado que sufre la cofradía. A ver si es el último ya, ¿no? La tercera claro, vencida. Estuvimos desde nuestra fundación en 1939 hasta 1995 en Veracruz, y luego nos trasladamos al Corpus hasta 2021 y actualmente a San Nicolás de Bari. Se nos comunicó la sede y el traslado, y nuestro primer acto en San Nicolás de Bari fue el triduo a San Pascual Bailón en 2021. Que celebramos, antes ese año tuvimos que celebrar el triduo de nuestras imágenes en la Santa Iglesia Catedral, y bueno, pues ahí estamos desde entonces y nos sentimos muy a gusto, y yo creo que nos estamos integrando en la parroquia, y la parroquia se está integrando con nosotros. También nos comentaba Javier antes, ahí tomando un cafetillo fuera, que habéis tenido que retocar un poco las carrozas, ¿no? A la hora para poder salir por la puerta, ¿no? Sí, bueno, era un tema de que la puerta tiene unas medidas, anchura, un ancho, ¿no? Claro. Y hubo sí que es verdad que la carroza de la Oración del Huerto databa del año 1939, quiero recordar. 63, ¿verdad, Miguel? Porque llevamos toda la semana hablando de carroza. Anda 60, 63 por ahí. Entonces esa la hemos hecho completamente nueva, y la del prendimiento sí que tuvimos que adaptar el ancho de la carroza a poder salir. Bueno, pero bien, ¿no? Bien. Pero bien. Ya estáis contentos, felices ahí, como en nuestra nueva casa, ¿no? Sí. Pilar. Con nuestros débitos de la carroza que debemos, pero Bueno. estamos contentos. Bueno, todo se andará. Todo se andará. Todo se andará, efectivamente. Y ya por hilar un poco, Raúl, el cambio de procesión del Jueves Santo, ¿qué tal ha ido? Este año, ¿cómo lo habéis notado? ¿Es diferente? Al disolverse la amargura y al procesionar cada hermandad, cada una por vuestra cuenta, digamos, ¿qué tal ha ido la experiencia o cómo lo veis? Pues el cambio ha sido positivo. La amargura nos gustaba, hay que decirlo, ¿eh?
aunque dista mucho del modelo actual de la tarde del Jueves Santo, puesto que la tarde del Jueves Santo se ha dividido en varias procesiones y nosotros preferimos por primera vez nuestra procesión propia. La hemos mantenido las que formábamos la de la Amargura. Seguimos llevando al Santísimo la ofrenda, todas las que pertenecíamos, haciendo un pequeño acto y llevamos el cirio pascual. Eso, hay unas normas, cumplimos la hora de salida y de entrada a la catedral. Nos gustaría un poquito más de tiempo pero bueno, eso es así. Es que hay muchas cofradías que sí, entran, pero como bueno, somos entramos las con primeras enseguida, 5 minutos. Bueno. Hombre, sí que al final sí que parece que hubo un poquito se fue acumulando el retraso ese a lo largo de la tarde, eso he oído, eso también vivimos algunos y es verdad que, bueno, pues yo creo que a lo mejor hay que matizar un poco los horarios, pero bueno, yo creo que con buen entendimiento y buena predisposición son cosas nos consta que de hecho de la Junta de Cofradías de Semana Santa, supongo que se ha puesto en contacto con vosotros, con los hermanos mayores, con las directivas de todas las cofradías, pues para paliar ese, como nos comentó en su momento Miguel Vegas, el presidente de la Junta de Cofradías, para paliar esos retrasos o esas demoras entre salir y entrar distintas cofradías. Bueno, este año, de hecho, tras varias reuniones, Arzobispado va a adelantar los oficios de la catedral 1 hora para que haya más margen de entrada de las cofradías en la catedral. No obstante, lo del año pasado no fue un problema tanto de las cofradías, sino un problema externo del que me imagino que vosotros tenéis cumplido conocimiento de él. Entonces, pues bueno, yo creo que este año funcionará un poquito mejor, vamos a llamarlo así. Bueno, el año pasado fue el primer año y hay que aprender de los errores, hay que ir verlo. Entonces, lo único es la coordinación es entrar y salir a la catedral, efectivamente. Sí que, si se me permite... Hombre, ¿cómo no te vamos a permitir? Quería destacar un hecho que habéis comentado ya, y es que por fin, sobre todo los que anhelábamos llegar a eso, todas las cofradías de Valladolid tienen su procesión propia. Eso es. Que solo faltaba el Rocío del Huerto y el Cristo de los Artilleros. Y por fin ya, hace 2 años, pues gracias a Dios, podemos decir que esto se ha solventado. Más que una tertulia de noticias y de información, que está muy bien, pero también nos gusta basarnos un poco en vuestras experiencias personales, vuestras vivencias, vuestras emociones a flor de piel. Y sí que nos gustaría saber de vuestra mano, pues un poco vuestro bagaje, por qué os hicisteis de la oración del huerto y no de otra, cuántos años lleváis en la cofradía. Bueno, contadnos un poco esa experiencia cada uno de cuánto tiempo lleváis en la oración del huerto. Hombre, si quieres, empiezo yo como hermano mayor de la cofradía. Sí que es verdad que yo no sería capaz ahora de decirte el por qué me hice de la oración del huerto y no de otra cofradía, porque han pasado 56 años desde que me hice de la cofradía. Yo era un crío y bueno, pues me hice de esta cofradía. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo tengo una hija que actualmente es la secretaria de la cofradía, y tiene la misma ilusión que yo por la cofradía, y yo cuando nació mi hija la hice cofrade. Eso es lo y bonito. ahora, este año, en 2022, ha nacido mi nieta, y con 7 meses, nada más bautizarla, la he hecho cofrade de la cofradía, y me imagino que seguirá la tradición familiar, ¿no? Entonces yo me imagino que tanto Pili como Juárez pues tendrán las mismas vivencias o parecidas. Pili. Yo me parece que me hice sobre los años 80 y algo. Sí que es verdad que no era mi primera cofradía que tenía en el corazón. Me iba todos los días a la misa de Jesús de Nazareno, me ponía en el segundo banco de la izquierda, le miraba al Jesús y yo quería de allí, pero no tenía nadie conocido. Y como me dijeron que tenías que tener como un padrino, pues dije, pues nada, me voy a la más pobre. Miré en la Junta de Semana Santa y dije, pero si la mía es esta, la del huerto, si yo vengo de huertos, vengo de...
Luego también me gustó muchísimo el San Pascual Bailón, porque era cerca de mi tierra, de Soria, de por Zaragoza. Y nada, me fui a la más humilde y ahí estamos, intentando dar todo lo que podemos. Y también sobre el año 87, que fue el primer año que concedieron salir las mujeres de cofrade, yo recuerdo perfectamente, estaba embarazada y todos se fijaban, porque claro, era abril, nació mi hijo en junio, qué cofrade más gordo, y el que estaba yo como mujer embarazada. Eso es los principios. Muy bien. Sí. Javier, ¿qué nos puede contar de su Yo trayectoria es cofrade? que he tenido dos etapas, por así decirlo. La primera fue del 86 al 91, sección infantil, y luego del 92 a la actualidad. No tengo vinculación familiar y todo de eso no he tenido. En mi familia soy yo el único que ha pertenecido o que pertenece en la actualidad a una cofradía de Semana Santa. A otras cofradías de Gloria o sobre todo de otros lugares, pues sí que mi madre, por ejemplo, que es de la Paloma de Madrid, ella es de Madrid, pues hombre. La Paloma de Madrid y San Isidro, pues claro. Pues tira para allá. Y yo la verdad es que lo decidí, claro, no tenía ni vinculación a familiares ni nada de eso. Fue un domingo de resurrección, no es que me acuerdo cómo fue y todo. Estaba viendo el regreso de la procesión hacia San Benito, porque la oración del huerto acompaña al Santo Sepulcro, y viéndola allí con mi padre, pues decidí esta cofradía. Muy bien. Pero no sabes fue fechazo. Fue un fechazo, no sé. Amor a primera vista. Sería. Ya veis, tú eres hermano mayor, Miguel, has tenido otros cargos de responsabilidad dentro de la cofradía. En la etapa anterior estuve con el anterior hermano mayor, Jesús Arroyo, de directivo. Lo que pasa es que yo tenía un problema, y es que por mi trabajo yo los fines de semana los tenía muy complicados. Entonces, pues mi aportación a la cofradía quizás está siendo mayor ahora, que ya estoy jubilado. Y ahora tienes más tiempo. que anteriormente, efectivamente. Si tuviéramos tiempo de jóvenes para las cofradías, qué bien nos iría a algunos. Hombre, pues sí que es verdad, sí que es cierto, pero bueno, la vida laboral de cada persona así, pues claro, es complicada, y sobre todo, pues eso, si tienes unos horarios un poquito no tan estándar de lunes a viernes, sino que fines de semana y cosas esas, pues es más complicado. Lo importante es lo que tú apuntabas, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros nietos lo vean, lo siguen mamando, lo sigan cultivando, lo sigan cuidando y lo sigamos promocionando las generaciones que vengan después de nosotros, ¿no? Porque esta tradición tan nuestra, pues es un poco lo que tenemos que seguir manteniendo y cuidando. Yo creo que eso es uno de los sentidos de los cofrades, o nuestra responsabilidad como cofrades, quiero decir. Oye, una pregunta, porque esta es la primera vez que lo voy a preguntar a las distintas cofradías que luego pasarán, pues se lo preguntaremos. Venimos de 2 años sin procesiones por la pandemia. El año pasado ya pudimos volver a procesionar. Muchos el año pasado decían que era un poco un año de supervivencia, de a ver cómo respondían las cosas. Pero este año yo creo que ya tiene que ser el año de la consolidación, del resurgir otra vez de la Semana Santa nuestra de Valladolid. Porque además hay ganas. El año pasado había muchas ganas. El año pasado fue a tope todas las calles. Claro. Y nuestra cofradía, fue espectacular. Sí, pero yo noté un poco, en cuestión de participación del cofrade, a mí yo creo que no ha sido como otras veces. Y eso que veníamos de 2 años sin salir, y yo creo que a lo mejor el cofrade o todavía seguía teniendo miedo, o no estaba del todo dispuesto a participar. No sé, yo lo vi como un poco... Sí, o por lo menos las expectativas que teníamos, que no después de 2 años esto tiene que ser, y parece que se contuvo un poco la gente, ¿no? Pero en vuestra cofradía, como decías, Pilar, la respuesta fue mayoritaria y con entusiasmo e ilusión. Sí, con mucha ilusión, porque estábamos en un sitio nuevo. Habíamos hecho muchas reuniones, lo habíamos preparado mucho, habíamos echado mucha carne en el asador y tenía que salir. Y entonces este año va a salir mejor todavía. Hombre, por supuesto. Porque fíjate que había que hacer una labor impresionante. Claro, los 2 años esos que estás sin salir. Y dices, joder, yo me acomodo y me voy, me quedo en casa o me salgo a la calle solo a ver procesiones, pero no me he visto de cofrade o no me comprometo a empujar la carroza, que eso es una labor que hacéis las juntas directivas para animar al cofrade. Además, para nosotros eran recorridos nuevos, calles nuevas, entonces tenía que salir bien.
otra cosa que solemos preguntar aquí en nuestro programa es ese momento vuestro, esa vivencia personal. ¿Que os ha marcado? Sí, algo que os haya marcado, que os haya emocionado, que digáis, un momento único, importante dentro de mi cofradía, no sé, que nos contéis también esa vivencia vuestra personal. Seguro que tenéis muchos. Ese momento cofrade. Venga, así marcado que lo sigues pensando ahora y dices... Es que no sabría cuál decir. Todos nos dicen... El importante. Todos nos dicen, todos son los importantes, pero bueno, siempre hay alguno más. Que te marca, uno que me marcó fue en la JMJ, en la Juventud Mundial de los Jóvenes, cuando el Papa Benedicto dijo que llevase la piedad de aquí de Valladolid. Ahí la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad invitó a todas las cofradías y solo fuimos 2 representaciones, recuerdo. Entonces, para mí, recorrer las calles de Madrid, pasar por la calle Alcalá, pasar de Manola, como había trabajado en Madrid, para mí aquella noche, que fue toda noche de procesión, fue un momento emotivo. No, lo siguiente. He tenido muchos. O sea, que estuviste conmigo de procesión. Pues sí. Y pasar calor. Y pasamos mucho con calor. Unos zapatos de 48 horas sin quitarte las 48 horas y todas esas cosas. Pasamos mucho calor aquel día. Pasamos mucho calor. Sufrí mucho con la peineta, pero mereció la pena. Pero mereció la pena. Sí. Yo había trabajado allí, entonces, pues... ¿Y algún momento emotivo dentro de tu cofradía? Pues el año de la pandemia, por ejemplo, no se podía hacer nada. Entonces, en la comunidad donde vivo, en la parcela donde vivo, pues solo se le ocurrió a mi hijo montar ahí con unos micrófonos y con una historia, pues para entretener a todos los vecinos. Y como era el lunes santo, nuestro Rosario del Dolor, pues todo se hacía por aplausos, lo que se podía hacer nuevo. Entonces cogí el micro y pregunté a todos los vecinos que si hacíamos el Rosario. Y entonces, pues allí me vestí de cofrade. Y mi sorpresa es que cuando miré en la ventana, pues estaban ahí la televisión, y todos los medios. Ese fue muy emotivo porque yo creía, parece que nos da miedo mostrar nuestra fe, y entonces me decía, no, que los jóvenes no van a rezar, y luego ver todas las ventanas ahí, pues ese fue emotivo. No, lo siguiente. Y además que se estaba sufriendo. ¿Lo recuerdas ahora y te emocionas? Sí, me emociono porque soy sanitaria y lo hemos pasado muy mal. Y lo habéis pasado mal. Y me emociono. Otro momento importante, por ejemplo, apuntaría yo la primera vez que sacamos el prendimiento, la primera vez que la oración del huerto procesionó el prendimiento. Quizás aquella fue un momento pues emotivo. Es lógico, yo creo que para cualquier cofradía, la primera vez que vas a sacar a la calle un paso procesional, que en este caso no existía, en otros casos a lo mejor has empezado porque lo has rescatado de tal, ¿no? Yo creo que ese es un momento clave para la cofradía, quizás. Y el día que entró la oración, aunque nos mojamos, que me dice el de la catedral, ya lo has conseguido. Bueno, y Javier, algo tendrás que contarnos. Yo tengo unos cuantos, puestos a decir. Pues venga, pues alguno así que nos marque, que nos llene. Y luego Miguel seguro que se ha quedado con ganas de decir algo. Antes ha dejado entrever que por su nieta, seguro que te has emocionado cuando has hecho cofradía a tu nieta, pero tendrás una evidencia que luego nos vas a contar, Miguel. Pero Javier. Yo uno de los que recuerdo más, bueno, aparte de algunos que han citado ya, fue el año 92, porque la primera vez que salimos en la procesión de la amargura allí en Las Delicias, bueno, yo soy del barrio de Las Delicias, y además salí ahí con... O sea que eres delicioso. Sí. Y no, bueno, es broma. No, es que es un barrio que tiene lo suyo. Creo que ya. Y llegamos hasta un sitio, llegamos hasta mi parroquia, es que es la última que hay, que es la de San Francisco de Asís. Es que hasta ahí nunca ha llegado una procesión y nunca va a llegar. O sea, vamos a ser sinceros, no creo que era la primera vez. Entonces fue un año que, además pasando al lado de mi casa y eso, pues sí que me gustó mucho. Fue un año también que, aunque salimos de la Veracruz, esa Semana Santa, si lo recordáis,
estaban las imágenes en San Quirce. Sí. Ah, es cierto, sí, sí es verdad, sí. Ese año por San Pascual, y esto más que una vivencia es una espinita que tengo clavada que es que creo que nunca se ha hecho hasta como acción de gracias a la restauración de las imágenes, se pensaba haber hecho un besapié a la oración del huerto. Y yo, por ejemplo, nunca he besado a la oración del huerto. Creo que todos los cofrades pues, han tenido su momento ese momento del beso como tal, ¿no? que apenas es nada, ¿qué puede ser? Un segundo. Pero ese contacto es importante, yo creo que sí que es importante, y después de tantos años de verle, de rezarle, de visitarle, ni si tan siquiera haberle tocado o besado, pues eso sí que me gustaría alguna vez. Sí, además con la Dejamos así, no sé si alguien será... con la particularidad de que tiene el pie precisamente que que no hecho llegas. a conciencia para hacerlo. hacerlo. ¿No? Está hecho a Y propósito. sí que quiero, ahora que hablas de la oración del huerto y de la restauración, sí que me gustaría dar constancia de que aquella restauración, creo que fue en el año 92, me parece, ¿no? Una de las personas, uno de los principales artífices para que eso se llevase a cabo fue doña Leirsa García de Battenberg, que estuvo absolutamente implicada en el asunto y que gracias a ella en gran parte se pudo llevar a la práctica. Luego esos años fueron muy interesantes porque el 92 tuvimos eso, el 93 fue el montaje original, Sí. En el 96 fue el prendimiento, en el 94 el Cristo de Medinaceli. Fueron años muy intensos ahí en la cofradía. Sí, la verdad es que sí. Yo os quería preguntar por en Santa el... Catalina no lo tuvimos como sede. Salimos extraordinariamente de allí ese año, pero como sede como tal, pues... Yo os quería preguntar por eso, por el paso de la oración del huerto, si habéis sopesado, ya sé que queremos todos que salga completo, pero no sé si existe la posibilidad esa de Judas, del sayón, no sé, ¿eso cómo lo veis? Hermano mayor, Miguel. Eso Es complicado. Es difícil. Es complicado porque nosotros tenemos la Ya sé oración que del dependéis huerto de la de Miguel Veracruz, Ángel Tapia, claro. y nosotros procesionamos 2 días de los 3 que salimos en procesión, procesionamos la de Andrés Solanes. Entonces es un problema que es más complicado que si fuese quizás nuestro, porque no solo la negociación nuestra con el museo donde están las otras 2 imágenes, sino que habría que negociar con la otra cofradía, que es la Santa Veracruz, y entonces es un poco más complicado. O sea, yo creo que, no digo que no se No pueda por hacer, ganas, no por ganas, no, sino porque... a lo pero mejor- puede ser, o sea, es un Es proceso complejo, más ¿no? complejo. Claro, yo lo sé de primera mano, ¿no? Porque entre otras cosas, yo hace años lo propuse en el Cabildo de la Veracruz, la recuperación del montaje. Y claro, hay una cláusula que el museo pone a la hora de ceder las imágenes que es un poco leonina, ¿no? Pues sí, por llamarlo de alguna manera, y es que en uno de los apartados te obliga a reconocer que esas imágenes son propiedad de ellos. Y entonces, claro, la Veracruz ahí no va a entrar. Sí que a lo mejor sería interesante que como pasa con otras cofradías que no han sido nunca suyas, pues bueno, lo reconozcan, tampoco pasa nada. Es decir, que la oración del huerto, como otra cofradía, lo puede reconocer, pero tampoco implica nada. Otra cosa es que la cofradía propietaria lo reconozca, que eso ya... Sí, la verdad es que es un poco complejo el asunto ese. En cualquier caso, bueno, el Viernes Santo, o sea, que la oración del huerto saliese completa en la procesión general sería un punto, Ojalá. sería un punto Ojalá. importante. Sé que tenías un montón de experiencias personales que decías, Javier, y porque yo también quiero que luego Miguel diga las suyas, que seguro que tienes alguna más. Y aparte de esas vivencias, ¿alguna anécdota también que nos podáis contar?
Bueno, anécdotas hay muchas. Quizás la más así, la principal fue cuando se nos rompió la lanza del prendimiento, intentando al principio de bajarla de la catedral un Jueves Santo. Tuvimos que volver hacia atrás, meterla dentro, regresar allí, reparar la avería, continuar la procesión sin esa carroza. ¿Os acordáis vosotros? Tú sí que te acordás, Javier, y tu Pili, ¿no? Sí. Y aquella fueron unos momentos complicadillos, ¿verdad? Un Jueves Santo lleno de gente, sí, que fueron unos nervios tremendos. Y tal, bueno, eso. Es que no es como complicado. un sitio, además. Bueno, por suerte el prendimiento se quedó arriba, pero si se la rampa, pues con la cantidad de gente que hay... Si se produce un poco más abajo hubiera sido más complicado, sí, efectivamente. Sí. Pero se salió adelante. Sí, bueno. pero tenso. Conseguimos, tenso. pero bueno, tuvimos que currar mucho esa noche de Jueves Santo. De Jueves Santo, bueno, está muy bien. Oye, sí que en programas, en otros programas con otras cofradías, siempre nos gusta saber ese momento íntimo que es solo de ciertos hermanos cofrades de la cofradía, porque además que no se sabe, no se ve, es un momento muy puntual que 10, 12 cofrades, 12 hermanos cofrades o 20 los que sean, pero tenéis un momento íntimo, como por ejemplo, yo que soy del Santo Entierro, el momento de bajar el Cristo yacente del museo hasta la capilla, hasta la iglesia de Santana, es un momento muy íntimo que solo lo vivimos los hermanos comisarios, los malditos que nos llamamos. Seguro que vosotros también tenéis ese momento íntimo que no lo conoce nadie, pero que es bueno y que nos gustaría que todos los clientes supieran ese momento íntimo de la oración del huerto. Bueno, íntimo, no sé. Yo, por ejemplo, sentimiento de hermandad, veo mucho a nuestros hermanos portadores cuando preparan las carrozas y ellos allí todos unidos, pues realmente están preparando como... Y veo mucha hermandad, hacen sus almuerzos, pero es que ese no es íntimo. Íntimo, por ejemplo, sería en el momento del besapié, o veneración como en otros momentos lo llamamos, pues el día del Cristo del Prendimiento, cuando hacemos el besapié al final de la tarde, cuando cantamos el perdón, ahí ese silencio es íntimo. ¿Tú, Javier? Yo es que... no, la verdad que como... Eso va más en mi carácter. Yo soy de... Vamos, no estoy en ninguna sección ni nada de eso, salvo este año que me liasteis un poco para llevar la carroza del prendimiento el Jueves Santo y sí que lo pude vivir y ver de otra manera. Pero yo soy más de... Llego, me pongo mi hábito, me pongo casi siempre en la última fila, porque no eso... Sí, un momento de oración antes de salir o lo que necesite pensar o lo que necesite expresar de alguna manera interior y luego ya pues participar en la procesión, pero eso, claro, eso es propio de cada uno, muy no personal. Es tanto de... Bueno, ¿y qué acto nos recomendaríais o qué acto así destacaríais de vuestra hermandad para que Valladolid lo conozca, para que este Jueves Santo o este Lunes Santo la gente vaya a verlo, a conocerlo por desconocido o porque, bueno, no sé, que nos contéis un poco ese momento importante dentro de la cofradía y dentro de la Semana Santa de Valladolid, ¿no? ¿Qué nos podéis contar? Es que, por ejemplo, a nivel de... O sea, el lunes y el Viernes Santo ya sabemos lo que es, pero por ejemplo, el Jueves Santo es que todo es novedad. Por eso, la salida de San Nicolás, que es novedosa, es mejor o la entrada a la catedral... O pueden ir y acompañarnos todo el rato. Exactamente. Pero bueno, como hay muchas procesiones y queremos dar gusto a todos, pues contanos un momento concreto de vuestra cofradía, de vuestra procesión, para que luego la gente pues busque sus momentos, busque otras cofradías y, bueno, entre todos hagamos Semana Santa y Valladolid, ¿no? Que es de lo que se trata un poco. Quizás de lo que pretendemos actualmente en la cofradía con nuestra nueva sede es darle una importancia, mayor relevancia, vamos a llamarlo así, a la salida y la entrada de nuestra procesión de Cristo en Getsemaní el Jueves Santo. Es decir, la salida es muy bonita en la Plaza de la Trinidad y la llegada ya de noche ahí también. Entonces, eso es nuevo del año pasado. El año pasado, pues bueno, fue el primer año, tal, pero queremos un poco institucionalizar esos dos momentos para que sean los momentos claves de nuestra cofradía. Aparte de que este año haremos
como así figuran nuestros estatutos, la protestación de fe el lunes santo, antes de la procesión de todos nuestros hermanos cofrades en la iglesia de San Nicolás. Muy bien. Pues eso vamos a preguntar. O sea que entonces recomendamos a nuestros oyentes de hermanos cofrades que el Jueves Santo, ¿a qué hora salís? A las 7 de la tarde, en la Plaza de la Trinidad, vean la salida de la procesión de Cristo Gesemaní, y al regreso, que será sobre las 10:15, 10:30 de la noche. Ya sabéis, queridos amigos oyentes de hermanos cofrades, no os perdáis esos momentos emocionantísimos y emotivos de la cofradía de la oración del huerto. Yo voy a estar allí, a ver si nos vemos. Bueno, ¿es alguna primicia, algún proyecto de cara al futuro? ¿Tenéis en mente alguna cosilla? O bueno, de momento son tiempos de repensar un poquito las cosas y ver cómo va la cofradía, o ya tenéis en mente alguna cosilla ahí preparada. Bueno, pues os pillamos un poco en el no. ¿O Mira, no queréis decirlo de momento? hay cosas. No, bueno, lo principal es la Semana Santa, evidentemente. Somos una cofradía penitencial y nuestros principales actos los hacemos en Semana Santa o en Cuaresma. Pero este año hemos hecho un proyecto piloto, que ha sido un torneo intercofradías de fútbol, que también es una cosa interesante, y que ha sido un gran éxito, tanto en la recaudación de alimentos para Cáritas como en la participación y en el comportamiento de las distintas hermandades. Y yo creo que eso hay que consolidarlo en el tiempo. Y bueno, pues intentar también crecer un poquito, poco a poco, porque yo creo que tampoco es cuestión de hacer demasiadas actividades, sino hacer 2 o 3 muy buenas o las mejores que podamos hacer, y no intentar hacer tampoco excesivas, ¿vale? ¿Cómo andamos de cofrades? Bueno, ahí estamos, pero tratamos de mejorar. Por una parte, yo creo que tenemos que ir a que también es verdad que estamos en un barrio nuevo donde hay otras cofradías, eso sí que es cierto, pero bueno, vamos a intentar que de la parroquia de San Nicolás pues haya cofrades. Bueno, esa plaza tiene un ambiente cofrade ya muy consolidado, ¿no? Claro. Ahí está la Pasión. Claro, está la Pasión, está cerca el descendimiento, o sea, que estáis ahí un poquito más alejado, pero también cerca está el sepulcro y el atado, o sea que buena zona cofrade, sí. Que vamos, es una zona cofrade en la cual nosotros, que seremos seguramente los más humildes, pero también no por ello los. Bueno, cada cofradía tiene su importancia. Yo creo que entre todos hacemos el todo que es la Semana Santa de Valladolid, y en eso hay que estar, o sea que no queda. Ahí estamos de acuerdo. Oye, pues lo del campeonato de fútbol, os damos la enhorabuena porque es verdad. Sí. Además que han salido en muchas redes sociales, han participado muchas cofradías. Yo participé, me quise ver como en mis tiempos jóvenes y buenos, pero ya no da la talla uno para estos menesteres. Pero bueno, sí que es verdad. No pasa en balde. No, por supuesto que no pasa en balde. Pero debo decir que el ambiente cofrade, entre todos los que ahí estuvimos, fue espectacular. O sea que... Pero para llevar el agua sí te veo bien. Yo ya de agua 2, de botijero, como se decía antiguamente. Lo mejor es el tercer tiempo. ¿Cómo veis la salud de la Semana Santa de Valladolid? Que antes os preguntaba, efectivamente, que después de 2 años de parón, ¿cómo la veis vosotros la salud de la Semana Santa de Valladolid? Y ya, bueno, que nos habéis contado un poquito el tema de vuestra cofradía, que seguro que tenéis esos proyectos para que la salud de vuestra cofradía vaya más, por supuesto que sí. ¿Cómo lo valoráis desde la oración del huerto? Desde la oración del huerto, en estos momentos lo valoramos de notable. ¿Por qué de notable? Por la nueva ubicación, porque hemos hecho nuevos cofrades, porque hemos hecho unos certámenes para sacar para cuando la guerra de Ucrania, y ha participado mucha gente. Entonces, en nuestra cofradía hemos bajado de número, pero no tanto, y también hemos realizado nuevas inscripciones, así que... Bueno, tenemos a la nieta de Miguel, ya, que se ha hecho... y jóvenes, que desde aquí más jóvenes que efectivamente, que han venido con mucho éxito esta semana y con mucha ilusión, así que a esos les damos la bienvenida. Y bueno, y que tenemos las puertas abiertas para que vengáis todos, y tú también, Hombre, por supuesto, sí, yo me he comprometido a ir. De hecho, no sé cuándo ha sido, fue el año pasado,
Sí que me acerqué por ahí, por San Nicolás de Bari, y vi los pasos que lo tenéis, y la verdad es que me agradó muchísimo ver, porque además yo creo que el prendimiento puede ser, está a mano izquierda, en una capillita a mano izquierda, según entras a mano y a la izquierda. altura de nosotros, a pie de suelo, y es impresionante y emociona verlo. A mí me sobrecogió de manera ver al del Sayón del Farol, a San Pedro, me emocionó, a Marco con oreja, sin oreja, vaya, iba con oreja, sin oreja. Ideas hay nuevas, así que a ver si... Hay que explotarlas y fomentarlas para que Sí, porque hay un equipo de jóvenes y dentro de la Junta de Gobierno que tienen mucha ilusión y lo vamos a conseguir. Os apoyáis mucho en los jóvenes, entiendo. Bueno, esta nueva Junta lo que tratamos es siempre de hacer varias reuniones y llegar a un consenso. Y desde ahí, todos a una. El año pasado, si recordáis, hubo una pequeña polémica o distintas opiniones respecto a la participación de mujeres con mantilla y peineta en el Viernes sí, lo Santo. recuerdo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Sí que he oído en el podcast del año pasado vuestro. Nuestra Junta sí que lo llevó a la Junta, lo de las mujeres si podían salir en mantilla el Viernes Santo. Y entonces nosotros llevamos ya por mayoría llevarlo a... A ver, nosotros lo que quiere decir Pilar es que cuando se convocó el Pleno y se nos comunicó que uno de los temas del Pleno era la aprobación o no de la salida de las hermanas de devoción con mantilla el Viernes Santo, nosotros lo estuvimos debatiendo y bueno, pues adoptamos la decisión de que sí, nuestro voto fue favorable a la salida. Luego, por las circunstancias que me imagino que conoceréis, hubo un empate y un voto de calidad del entonces presidente de la Junta de Semana Santa que decidió y punto. Y ahí está. ¿Va por ahí tu pregunta? Sí, efectivamente. Quiero decir que no hay que tener miedo nunca a debatir las cosas, siempre que se haga con cariño y con respeto. Pues bien. Yo nunca he llegado a entender, nunca, digo de unos años para acá, antes sabíamos que estaba prohibido y no había más. Pero sí que resulta un poco chocante que el resto, bueno, o la mayoría de procesiones sí puedan ir las mujeres con mantilla, con peineta, y precisamente el Viernes Santo no. Y es a mí un poco lo que me descoloca, ¿no? Quiero decir que no entiendo esa discriminación en cuanto a la participación de mujeres con peineta, ¿no? Eso fue un poco lo que nosotros nos motivó a dar nuestro sí a esa participación, el que no veíamos cuál era la razón exacta para no permitirlo. Porque si vamos a la antigüedad, a la tradición y tal, pero yo creo que la Semana Santa, a pesar de que mucho de ello se trata de conservar nuestras tradiciones, de conservar nuestras raíces y tal, creo que también tenemos que evolucionar y adaptarnos a la vida actual, al siglo XXI, ¿no? Y sobre todo en el aspecto externo, nada impide que esa evolución se produzca. Y en cualquier caso, lo que decíamos, ¿no? Nosotros no somos quien, me refiero a los varones, no a los hombres. Les compete, yo creo, en todo caso a ellas decidir si quieren o no. Quiero decir, nosotros tampoco somos quienes, vamos, es mi punto de vista. No, y además, en todo caso, lo que se haría sería permitirlo, después cada cofradía que tomase la decisión que quisiese. Claro, de hecho, muchas, por ejemplo, yo te hablo por mi cofradía, que muchas personas de la cofradía salen en la Semana Santa como hermanas de devoción con mantilla y tal, y el viernes o no salen porque no se les permite salir así. O sea, no es que digas, es que el viernes me pongo el hábito y salgo de cofrade. Hay muchas que no. Entonces también pretendíamos un poquito, puesto que estamos descendiendo en el número de participación, de que hay menos gente, tal, pues favorecer un poco que la gente salga el Viernes Santo. Exactamente. A lo mejor sí que sería bueno pues poner un número de manolas para que así en cada cofradía no quitasen hermanas de devoción para si son pocos cofrades. Entonces se podría poner un número que llegase la Junta a un acuerdo de 10, 15 hermanas como representación de devoción,
y a lo mejor no tantas como salimos un Jueves Santo. Pero bueno, yo en eso discrepo un poco. Yo creo que las hermanas de devoción vestidas de manolas podrían ir también perfectamente en filas, vamos, es mi punto de No, vista. sí, en filas vamos. Y luego también, yo creo que no estamos en Valladolid ahora como para poner restricciones de número en cuanto a los cofrades. Yo creo que sería todo lo contrario. Yo creo que tenemos que incentivar o potenciar cuantos más mejor, ¿no? Pero bueno, también es mi opinión, que en este caso no pinta nada. Entonces, la digo y fuera. Oye, os preguntaba antes también, porque me habéis dicho la salud un poco de la cofradía vuestra, pero ¿cómo veis también la salud de la Semana Santa de Valladolid? Hombre, yo creo que la salud de la Semana Santa de Valladolid no es mala, creo que es buena. Sí que es verdad que las circunstancias actuales de la forma de vivir, la gente, en cuanto cogemos un puente, nos vamos fuera, nos vamos a la playa, nos vamos tal, eso no favorece la Semana Santa, efectivamente, pero yo creo que eso lo superaremos y de hecho yo creo que la Junta de Semana Santa, que ahora ha habido una renovación en cuanto a sus cargos directivos y tal, yo creo que tienen muy claro esto y que van a intentar pues fomentar y favorecer el que la Semana Santa siga como hasta ahora y mejore un poquito en cuanto a participación y en cuanto a pues no solo la participación de los cofrades, sino también un poco la Semana Santa tiene que contar con el público que atrae, que no nos olvidemos de que yo creo que para Valladolid es el evento número 1 en cuanto a turismo, en contra de otras cosas que han salido por ahí y tal, porque yo creo que la participación, o sea, la afluencia de gente de fuera es muy alta y es durante una semana, no es durante un día. Y yo creo que eso lo tenemos también, tiene que ser, y el ayuntamiento yo creo que está también un poco por esa línea. Roberto, no sé si estos chicos, antes de hacerles la última pregunta, veo que Miguel tiene aquí apuntadas muchas cosas en su papel y sé que hay alguna cosa que se la ha dejado en el tintero, como ya te he dicho, que aparte, aunque el guión le tengamos ya escrito, luego ya nosotros nos vamos por los cerros de Úbeda. Pero bueno, no sé si Miguel quieres aportar algo más de lo que querías contar. Que sé no, que simplemente daros las gracias por esta ocasión, que en este caso es para mi cofradía, pero también para la Semana Santa de Valladolid es muy importante el que exista este tipo de programas y este tipo de difusión, porque al final estamos difundiendo nuestras devociones, cada uno la suya, a su imagen, a su cofradía, pero la Semana Santa de Valladolid es muy importante. Eso es lo que pretendemos, difundir la Semana Santa de Valladolid sin mirarnos al ombligo del uno del otro. Damos cabida a todas las cofradías con todo el cariño, con todo el respeto, y estamos encantados de recibiros en nuestros micrófonos. De hecho, podemos micrófonos. decir que todas las que habéis pasado ya por estos micros, con todos los que habéis estado aquí, tenemos una relación de amistad fluida, de hermandad, hermanos cofrades, dicho, y yo creo que eso va a persistir en el tiempo. Y de hecho, pues cuando acabemos las 20 cofradías, que ese ha sido el objetivo un poco, dar cabida a todas las 20 cofradías en 4 temporadas, 5 por año, pues volveremos a empezar otra segunda vuelta, seguramente, y volveremos a ver otras inquietudes, otras vivencias, otras impresiones y otros momentos, ¿no? Y echar la vista atrás y ver lo que hemos hecho bueno y lo que no ha sido tan bueno, y bueno, tratar de mejorar, que en definitiva yo creo que ese es el quid de la cuestión de nuestra Semana Santa, que entre todos pues podamos hacer y seguir manteniendo algo grande, yo creo lo más grande que tiene Valladolid, ¿no? Para terminar, un deseo para esta Semana Santa 2023, uno cada uno. Que no nos llueva y haga buen tiempo. Pues aparte de eso, que la gente se anime a participar, ¿no? Eso ya va. Y hermano mayor, Miguel. Yo, como no puede ser menos, que la oración del huerto participe en los 3 días que sale, el tiempo no nos impida la participación, y que tengamos una participación de nuestros hermanos cofrades
alta, como fue, por lo menos como fue la del año pasado, que nos sorprendió adecuadamente. Nosotros pensábamos que iba a ser menor con el tema del panel. Muy bien, pues queridos hermanos de la oración del huerto, Javier, Pilar, Miguel, esperamos que os hayáis sentido cómodo con nosotros, habéis estado a gusto, ¿no? Muy cómodos. Está tranquilos. Sí, sí. Si hay que tirarnos de las orejas, nos tiráis, que no tenemos ningún problema. Ya veis que somos buenos chicos, ¿eh? Y además los micros no muerden, de momento. No. Y nada, que muchísimas gracias, que es un enorme placer recibiros en los micrófonos de Hermanos Cofrades. Y por eso, desde este programa, y como ya hicimos el año pasado, pues os queremos hacer entrega de este diploma de agradecimiento, no solo por participar en Hermanos Cofrades, sino por todo lo que hace vuestra hermandad, por vuestros hermanos, por su parroquia y por la Semana Santa de Valladolid. Muchísimas gracias, ha sido un placer recibiros. Nuestros micrófonos están abiertos cuando queráis. Muchas gracias a vosotros por este reconocimiento. Somos una pequeña parte de la Semana Santa de Valladolid, que intentamos hacer lo mejor posible para la Semana Santa de Valladolid y sobre todo para la oración del huerto y San Pascual. Pues lo dicho, nos vemos en las procesiones. Nos vemos. Nos vemos. Ya escucháis de fondo, queridos amigos oyentes, la marcha de A la Gloria, momento en el que escuchamos y echamos incienso y pisamos el romero. Es tiempo de incienso y romero con Miguel Ángel Alonso. Se podría decir, y sin temor a equivocarse, que la historia del conjunto procesional de la oración del huerto resume como pocos las vicisitudes por las que atravesaron muchos de nuestros pasos históricos a lo largo del tiempo. Comenzando por aquel año de 1769, en que la procesión de la cruz salió solo con el paso del huerto, sin judas ni soldados, solo el Señor y el ángel en unas andas con un corredorcito, hacía tiempo que había comenzado la decadencia de las cofradías, que conllevó la reducción de portadores y, consecuentemente, que el historiado de los pasos se redujera, quedando arrinconado y entregado a la jurisdicción del polvo y la polilla, en palabras de José Mariano de Beristain. Años más tarde, en una de sus visitas a las penitenciadas, un informe de la Real Academia de Bellas Artes denunciaba las manos imperitas que acometían distintas restauraciones, como por ejemplo la desdichada restauración a la que había sido sometido el ángel confortador, llamado Egudiel por la tradición apócrifa. Luego vendría la siguiente centuria, con aires desamortizadores, donde casi todo el historiado de los pasos vallisoletanos acabaría por formar parte de la colección de un incipiente museo. El de la oración del huerto no iba a ser una excepción. En 1923, Gandásegui, Cosío y compañía, como todos sabemos, rescatarían del olvido aquellos grandes conjuntos procesionales, contando para ello con la inestimable ayuda de las agrupaciones más dinámicas de entonces y, como es vuestro caso, de distintos gremios, ya que debido a la delicada situación de las penitenciales, bastante tenían con esforzarse en sacar con dignidad sus imágenes principales. Fundada la cofradía como tal en 1939, aunque los hortelanos y jardineros ya acompañaban al paso al menos desde 1928, no siempre su situación económica fue boyante, como ocurría en las mayorías de las hermandades, debiendo apelar en ocasiones a la generosidad de autoridades y devotos. Tal es el caso de nuestra cofradía protagonista esta tarde, quien, por ejemplo, en 1943 recibió un donativo de 1.000 de las antiguas pesetas por parte del gobernador civil de Valladolid, don José Porres y Porres. Hasta tal punto era precaria su situación que durante los primeros años el paso era portado en un remolque agrícola, y no fue hasta 1963 cuando pudo disponer de una carroza que costó, corregidme si no es así, la frigolera cantidad de 30.000 pesetas.
Pero dejando a un lado las curiosidades retrospectivas que todos conocéis mejor que yo, y enfrascados como estamos en hacer frente a las dificultades a las que nos enfrentamos en la actualidad, hablamos fundamentalmente de la baja afluencia de espectadores e incluso de cofrades en algunos casos, tarea tan ímproba como apasionante, y sin olvidarnos de los 2 años de travesía del desierto que supuso la suspensión profesional por la pandemia sufrida, me gustaría en estos programas traer a colación algunos de los aspectos susceptibles de mejora, convencido de que su recuperación incidiría positivamente en el esplendor y solemnidad de nuestras celebraciones, lo que conduciría o al menos ayudaría a recordar parte de la atención que nuestras procesiones otrora despertaron entre los vallisoletanos. Por eso hoy, aprovechando la circunstancia de hablar sobre la adoración del huerto, es buen momento para tomar conciencia de una de las asignaturas pendientes de nuestra Semana Santa, cuál es la recuperación del montaje original de los pasos históricos susceptibles de ello. Porque algunas de las escenas procesionales que ahora contemplamos por nuestras calles no son consecuencia de los deseos de las cofradías, sino el resultado de la grave crisis sufridas por ellas en aquel siglo XVIII, crisis que condujo, como queda dicho, a la minoración de la composición de muchos de nuestros pasos, reduciéndolos a las imágenes principales. Su recuperación, además de por respeto a nuestra propia historia, añadiría un plus de grandiosidad al recuperar la monumentalidad, o al menos parte de ella, de los conjuntos procesionales que fueron alabados y reconocidos por propios y extraños. En el caso de la adoración del huerto, que hoy nos sirve de hilo conductor, es menester que fue recuperado efímeramente en 1993 y posteriormente el lunes santo de 1995. La escena se componía, como todos sabemos, además de Cristo y el ángel, de las tallas de Judas, el sayón del farol, el del casco biforme y un tercero portando una lanza. Y si nos atenemos a la crónica de Antonio Moreno de la Torre de 1675, también de algunos apóstoles que en actitud adormilada completaban el magnífico conjunto. Para conseguirlo es necesario, pues, no solo la recuperación de este, sino otras escenas, teniendo en cuenta que esto es tarea de todos. En este punto hay que recordar la iniciativa que tuvo la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad al recuperar hace unos años, siquiera parcialmente, su paso del Santo Entierro, hoy denominado Cristo de la Cruz Amarilla. Y como no, mención especial merece el paso de la Sexta Angustia de Gregorio Fernández para la penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, y que al igual que otras tallas fue trasladado en 1842 a la sala de lo que con el tiempo sería el Museo Nacional de Escultura. Espero que algún día seamos capaces de exigir a los gobiernos de turno la devolución de todo ese patrimonio profesional. Tenemos ante todos, y ya acabo, una gran oportunidad histórica. De nosotros depende superar esta asignatura para recuperar la grandiosidad que un día mostraron nuestros conjuntos profesionales y con ello avanzar en esto que he dado en denominar la recuperación de Valladolid para su Semana Santa. Y finalizo con una bella poesía de la asturiana Emma Margarita Valdés, dedicada a la oración del huerto. Pedro, Santiago y Juan ya se han dormido, y Cristo les reprende. Sus tormentos, las causas de profundos sufrimientos, son vilezas del hombre redimido. Ruega al Padre la exima del martirio, le aparte el cáliz portador de cruz, le salve de la muerte y la agonía. Suda sangre, abrumado en su delirio, y dice al recibir de Dios la luz, haré tu voluntad y no la mía. Muy bien, Miguel Ángel.
¿Qué tal el reencuentro con los micrófonos después de casi un año? ¿Estabas deseando ya? Pues sí, la verdad es que esperaba con ilusión y ansiedad este momento. Sí. Ansiedad por lo que supone de cercanía con la Semana Santa, ¿no? Esa gran Semana Santa que este año podremos por fin disfrutar con absoluta normalidad. Y también con ilusión, pues no en vano la ilusión es ese motor indispensable para poner a punto hábitos y corazones. Y si el año pasado decíamos que era la Semana Santa del reencuentro, hemos de esforzarnos porque la de este año sea de verdad la Semana Santa de la recuperación. De nosotros depende. Muy bien, Miguel Ángel, pues nada, muchísimas gracias, querido amigo. Ya sé que ya estamos en la primera semana de Cuaresma, ya tendrás la agenda para visitar templos, cofradías, pasos, lo que vaya saliendo esta primera semana. El día tenía que tener 48 horas. Hombre, el miércoles de ceniza ha tenido a toda la columna, que seguro que has estado ahí presente. Como siempre, como todos siempre. los años. Como siempre, ahí estaremos. Muy bien. Roberto Alonso, hermano mayor, que también te he visto emocionado, ilusionado, nervioso por empezar esta nueva temporada. Y ya está, primer programa realizado con nuestros hermanos de la Oración del Huerto. ¡Qué gozada, por favor! Pues efectivamente es una gozada encontrar gente amante de la Semana Santa que trabaja denodadamente por ella, así que bueno, siempre el primer programa supone una nueva ilusión y esperanzas renovadas, con ganas de comenzar este nuevo proyecto, el tercero para nuestra querida Semana Santa, para nuestro programa en este caso concreto. Y ese es nuestro anhelo, que no decaiga nunca esta tradición tan nuestra, tan castellana, tan española, tan de fe y tan de creencias, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Y antes de emplazar a nuestros oyentes para el viernes que viene, adelántanos a qué cofradía tenemos como invitada. Pues el próximo viernes hablaremos con nuestros hermanos cofrades de la Cofradía del Descendimiento, del magnífico paso que dan culto, conocido como Reventón, y de muchas más cosas. Ahí lo dejamos. Y os dejo con unos versos espontáneos que salen a veces. Yo no soy Emma Margarita Valdés, que ha citado aquí Miguel Ángel, soy un humilde aquí torpe escribano, pero que estos versos surgieron mientras hacía el guión y bueno, pues van dedicados... que aparte de hacer el guión te vienen las musas, no, ya veréis cómo no es de notable calidad, simplemente... Y encima le pagaran por ello. No se cobramos, paga el mismo. No cobramos. Se paga el mismo. Pero van hechos con mucho cariño para nuestros hermanos cofrades de la Oración del Huerto, espero que les guste, Cena compartida de pan y vino, gesto humilde, abrazos de amigos. Jueves Santo, día del amor fraterno, jueves de la cena y del regalo eterno. Saliste del cenáculo, inquanotte tradebatur, con Juan, Santiago y Pedro, camino del huerto, suplicando al Señor apartar por fin el tormento, mas no tu voluntad y sí la del Padre del cielo. En Getsemaní, sudor, tristeza, abandono y desierto. Noche oscura, noche de orar en silencio. Noche oscura, presagio de cruz y discernimiento. Noche oscura de olivos quietos, de olivos viejos. Noche oscura de rezos, noche de orar en el huerto. Pues muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene, hermano mayor, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Pues hasta aquí el primer programa de Hermanos Cofrades de la Cuaresma de 2023. La verdad es que es una tremenda ilusión y unas ganas de hablar con todas las cofradías de Valladolid. Y en cuanto se enciende la luz roja de grabar, no sé por qué, pero se nos llena el corazón y la boca de alegría por contar cosas de nuestra Semana Santa de Valladolid y de nuestras cofradías. Esperamos que os haya gustado, que compartáis nuestros programas y que nos mandéis sugerencias. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico hermanoscofradesvalladolid@gmail.com. Y por supuesto que ya nos podéis escuchar en todas nuestras plataformas de audios como iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, un montón de aplicaciones de audio. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, ya los que estáis viéndonos aquí grabar en directo en el Hotel Mozart, deseamos que hayáis disfrutado de este primer programa. Como siempre ha sido un lujo y un privilegio. La semana que viene volvemos. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Os hablaron hermanos cofrades.